Qué bueno que nos encontramos de nuevo en este subprograma La Respuesta. Recuerde que este programa está bajo la cobertura de la Iglesia Bautista Josué de aquí de la ciudad de San Miguel en El Salvador, a través de su programa Más que Vencedores. Gracias por estar de nuevo en contacto con nosotros. Quiero decirle que tengo aquí una petición del hermano Juan Carlos Ruiz. Él es pastor de una congregación en el municipio de Comacarán, de aquí del departamento de San Miguel. Y la pregunta que él tiene para que podamos desarrollar este tiempo es que si puedo, dice, hermano, puede aportarme algunos elementos informativos sobre el atributo de la aceidad. Con mucho gusto voy a tratar de aportarle un poco de estudio sobre el atributo incomunicable de Dios acerca de la aceidad. Bien, la aceidad de Dios es un atributo del que, según algunos estudiosos, no se enseña ni se habla mucho, por lo que le agradezco a Dios la oportunidad de exponer acerca de este atributo divino tan importante, no solo para aumentar nuestros conocimientos teológicos, sino para que al conocer este atributo como otros más, podamos ser llevados a la alabanza y exaltación de Dios, y que dicho conocimiento se traduzca en aplicación práctica para nuestra vida cristiana. El término en teología de aceidad es aquel que encierra una cualidad divina de existir por sí mismo. Esta palabra es una palabra compuesta donde la palabra hace significa por sí, hace por sí. De no haberse creado a sí mismo, quiere decir, sino de tener toda la razón de su existencia en su esencia. Las criaturas, en cambio, poseen la ap-aliedad. Ap significa existir, alio, ap-alio, por otro. Es decir, que las criaturas existen por otros, pero Dios existe por sí mismo. Le repito que la aceidad es un término que quiere decir en sí mismo, de uno mismo, por sí mismo. Este peculiar atributo de Dios hace referencia al hecho de que Dios no depende en ninguna manera de su creación. El ser de Dios es totalmente independiente de todas las cosas. Dios es autoexistente y autosuficiente. Él no tiene principio de creación, ni su existencia tiene una fecha en la que pueda determinarse un vencimiento. Él existe desde siempre y para siempre, y Dios no tiene necesidad de sus criaturas. Esto es sumamente importante y se debe comprender, puesto que nuestro Dios trino en la eternidad pasada y presente no tenía ninguna necesidad de crearnos para sentirse Él completo y satisfecho. Y pensaríamos que sin nosotros solamente sería un Dios solitario, triste y necesitado de nuestra existencia y nuestra adoración. Quiero decirle que hay un escritor, filósofo ateo llamado Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche dice que Dios murió de soledad. Tiene un libro que se llama La muerte de Dios, y dice que Dios murió de soledad porque la humanidad ya no le cantó, le rezó, lo buscó, y Dios se sintió solo y murió. Si Nietzsche hubiera sabido este principio de la aceidad, se hubiese dado cuenta que Dios existe por sí mismo y no tiene necesidad de existir por otros. Dios es Dios y seguirá eternamente siendo Dios con o sin nosotros. Él no nos debe ningún favor ni necesita de nosotros para existir y seguir siendo el Dios soberano del universo. Él no es
un viejito, un anciano que necesita de nuestra adoración, de nuestros sacrificios y ofrendas para que pueda sentirse satisfecho y feliz. En la Divina Trinidad Él ya está completo, en gozo y en comunión. Él no es un Dios al que le hacemos favores con nuestro servicio. La principal diferencia entre Dios y todos los seres está en el hecho de que las criaturas son derivadas, condicionadas y dependientes. Sin embargo, Dios no es dependiente. Dios tiene el poder de ser en sí. No lo obtiene de nadie más que de sí mismo. Usted podría decirme dónde podemos encontrar esas afirmaciones. Pues déjeme decirle que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 17, versículo 28, dice lo siguiente: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Quiero que vea aquí dos términos importantes. Es porque en Él vivimos nosotros y nos movemos nosotros y somos nosotros. Pero eso es en relación a nosotros, pero no es en relación a Dios, porque Él tiene una dependencia en sí mismo. No se nos dice que Dios obtenga su ser del ser humano. Dios nunca nos ha necesitado para sobrevivir o para ser, pero nosotros no podemos sobrevivir sin el poder de su ser sosteniendo nuestro ser. Contrario a lo que han afirmado los ateos y los agnósticos a través de los siglos. Dicen que el hombre no puede vivir sin Dios. El hombre no puede vivir sin Dios. Y es un hecho. El hombre puede tener una existencia mortal sin reconocer a Dios, pero no sin Dios. Como el Creador, Dios originó la vida humana. Dios nos creó, por lo tanto, lo necesitamos. Porque por Él, dice Hechos 17, 28, vivimos. Él es la razón de nuestra existencia. Lo que Dios crea, también Él lo sostiene y lo preserva. Así que somos dependientes de Él para continuar existiendo, tanto como lo fuimos para comenzar a existir. Esta es la diferencia suprema entre Dios y nosotros, porque Él no tiene esa dependencia de nada, ni de nadie, ni fuera de sí mismo. John Stuart Mill, creo que usted ha oído mencionar a este personaje, sostiene que todo efecto debe tener una causa y que la causa última es Dios, dice. Mill decía que si todo tiene una causa, Dios tenía que tener una causa. Esto nos lleva a plantear el hecho de quién creó entonces a Dios. Pero Bertrand Russell, otro pensador y conocedor, dice que Mill estaba equivocado. Su idea se basaba en un entendimiento falso de la ley de la causalidad. Esta ley afirma que todo efecto debe tener una causa, pero no afirma que todo lo que es debe tener una causa. Lo único que quiere o requiere una causa es un efecto, y un efecto requiere una causa por definición. Por eso es lo que hace que algo sea un efecto o algo sea causado por otra cosa. ¿Pero requiere Dios una causa? No, porque Dios tiene ser en sí mismo y de sí mismo. Dios es eterno y es autoexistente. El libro del Éxodo, en su capítulo 3, versículos 14 y 15,
dice que Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Quiero contarle una historia breve que puede ilustrar en este momento lo que estamos o lo que estoy desarrollando acerca de la aceidad de Dios. Un muchacho muy investigador le preguntó en cierto momento a su amigo: ¿de dónde salió ese árbol? Y su amigo le respondió: Dios lo hizo. ¿De dónde salieron las flores? Su amigo le respondió: Dios las hizo. Luego le dice: ¿de dónde saliste tú? Su amigo respondió: Dios me hizo. Luego su amigo le dice: ¿y de dónde salió Dios? Su amigo respondió: Dios se hizo a sí mismo. Es interesante ver este aspecto conclusivo, porque este amigo que estaba tratando de ser profundo, pero a la vez, si usted se fija, estaba profundamente equivocado, porque Dios no puede hacerse a sí mismo. Para que Dios se haya hecho a sí mismo, habría tenido que ser antes de ser, lo cual usted notará es imposible. Dios no es autocreado, Dios es autoexistente. Los seres humanos somos frágiles. Si no tenemos agua, si no tenemos oxígeno, pues luego morimos. La vida humana es susceptible a toda clase de enfermedad y ha quedado demostrado a través de la historia de esta invasión de virus, donde miles y miles de personas mueren a causa de esas enfermedades. Pero Dios no puede morir. Si vamos a la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 26, dice lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Vea usted lo que dice acá, que dice: el Padre tiene vida en sí mismo. Dios no depende de nada para ser. Tiene el poder de ser en sí mismo. Su ser es incapaz de cambiar. Él es y permanece el mismo para siempre. La Biblia afirma que en Él no hay varianza. Quitar a Dios de ser el autor del universo es pensar en términos de autocreación. Por ello, la aceidad es un don incomunicable de Dios. La cruz del Calvario no nos presenta a un pobre hombre que murió lleno de golpes, humillación y vergüenza. Al contrario, nos refleja nuestra gran necesidad de un Salvador, todo suficiente, que tomó nuestra necesidad y fue capaz de vencer nuestra oposición y rebeldía por medio de su irresistible gracia y de su inmenso amor. La aceidad de Dios nos enseña que podemos confiar en Él completamente, porque Él no está en necesidad, ni lo estará jamás, sino que es todo suficiente y autoexistente, quien nos creó por su propia bondad, para su propia gloria y gozo, siendo nosotros beneficiarios de su misericordia y de su gracia. Recuerda lo que dice la palabra del Señor:
que Él no necesita. Si tuviera hambre, no nos lo diría. Si Él tuviera una necesidad, no nos lo diría. ¿Por qué? Porque Él es Dios. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo número 8, usted recuerda este texto, es muy conocido, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero invitarle en este momento, después de este tiempo de reflexión, a que le permita a Jesús, si usted no lo tiene en su corazón, el que venga a su vida. Es el único que puede transformar su vida. Él es el único que puede cambiar su vida. Nadie de los humanos puede cambiar la vida de nadie. Solo Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Quiero invitarle a hacer una oración y que invoque el nombre de Jesús a su vida para que usted experimente una nueva vida en Jesús. Y vamos a orar de esta manera. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de vida eterna. Deseo cambiar y vivir una vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Jesús. Amén.